Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Contrariamente a lo que afirman las empresas farmacéuticas, la depresión no es el resultado de un desequilibrio químico. El autor, Johann Hari, tenía 18 años cuando tomó su primer medicamento antidepresivo, pero para entonces ya tenía años de experiencia con la depresión. Incluso de niño, Hari pasaba una buena cantidad de momentos a solas en una habitación, llorando sin control. Llegó a comprender que estaba experimentando los síntomas de la depresión. Cuando acudió a su médico para recibir tratamiento, su médico le explicó que la causa de la depresión es un desequilibrio químico en el cerebro, que puede aliviarse con antidepresivos recetados. Para Hari, esto significaba tomar Paxil, uno de los muchos medicamentos del mercado clasificados como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISR, que afirman elevar los niveles de serotonina de una persona hasta los de una persona normal, y no deprimida. Al igual que muchos pacientes que tomaban SRI por primera vez, Hari experimentó cierto alivio inicial, pero no duró mucho. Así que su médico aumentó la dosis, lo que provocó otro periodo de alivio seguido de una recaída en la depresión y otro aumento de la dosis. Una cosa de la que Hari podía estar seguro, era de que el Paxil le estaba haciendo subir de peso y sudar más de lo habitual. Finalmente, a los 30 años, Hari se enfrentó a la verdad: después de más de una década tomando Paxil, todavía estaba deprimido. Tras darse cuenta de ello, se embarcó en un extenso periodo de investigación sobre el tema de la depresión y los antidepresivos, y lo que descubrió fue realmente impactante. Tras hablar con varios investigadores, Hari descubrió que había pocas pruebas que respaldaran la afirmación de que un desequilibrio químico cause la depresión o de que los SRI sean un tratamiento eficaz para todas las personas que sufren depresión. A mediados de los 90, el profesor de Harvard Irving Kirsch comenzó a analizar de cerca la investigación sobre los antidepresivos. Lo que descubrió fue que las pruebas clínicas que publicaban las compañías farmacéuticas estaban sesgadas de forma rutinaria para que sus medicamentos se publicaran. Durante las pruebas clínicas del Prozac, por ejemplo, se evaluaron a 245 pacientes. Sin embargo, en los resultados publicados, solo se mencionaron los 27 pacientes que experimentaron resultados positivos. En cuanto a Paxil, los resultados no editados de una prueba clínica mostraron que los pacientes respondieron mejor al placebo que al medicamento real. Kirsch también investigó las afirmaciones de una relación entre la depresión y la serotonina neuroquímica. Consideró que la conexión era un accidente de la historia, en el que los científicos habían malinterpretado los hallazgos, y las compañías farmacéuticas se habían aferrado a esta información errónea para vender medicamentos. Como le dijo a Hari la profesora de la Universidad de Londres Joanna Moncrieff, cuando se trata de cerebros ansiosos y deprimidos, no hay evidencia de que haya un desequilibrio químico. Los genes y los cambios en el cerebro son las causas finales de la depresión, pero su influencia es limitada. Si bien hay argumentos sólidos en contra de que la depresión sea causada por un desequilibrio químico en el cerebro, esto no significa que no haya factores biológicos involucrados en la depresión. Tu cerebro está en constante cambio. En las ciencias, esto se conoce como neuroplasticidad. El caso puede ser que los cerebros cambien de tal manera que respalden la depresión. Podemos ver evidencias de neuroplasticidad a nuestro alrededor. Por ejemplo, si eres un taxista de Londres, y tienes que memorizar todas las carreteras de la ciudad, el área del cerebro relacionada con el reconocimiento espacial se fortalecerá. Del mismo modo, si dedicas más tiempo a pensar en el miedo y la desesperación que en la alegría y el placer, las áreas asociadas con los sentimientos positivos se debilitarán, mientras que las asociadas con los sentimientos negativos se fortalecerán. Es posible que también hayas escuchado que la depresión es hereditaria, que está en tus genes y que estás condenado a correr la misma suerte que tus familiares deprimidos. Pero esto es exagerar enormemente la verdadera naturaleza de la genética. Las investigaciones muestran que los genes representan solo el 37% de los casos de depresión.
Para ponerlo en perspectiva, la altura está determinada en un 90% por tus genes, mientras que ese porcentaje se reduce a cero cuando se trata de determinar tu idioma. Por lo tanto, la genética desempeña un papel relativamente pequeño en lo que respecta a las causas de la depresión. Para ser más precisos, los investigadores descubrieron que existe una variante de un gen conocido como 5-HTT que puede hacer que uno sea más susceptible a la depresión. Es muy parecido a tener un gen que puede hacer que uno sea susceptible al aumento de peso, es notable, pero no es el causante del aumento de peso. Los investigadores creen que hay múltiples razones por las que las personas se aferran a la idea de que existen causas biológicas para la depresión. Por un lado, todavía hay un estigma asociado a la depresión. Por lo tanto, cuando alguien te confronta al respecto, suele ser más sencillo y fácil atribuir tu sufrimiento a la biología en lugar de a una combinación de factores de tu vida. La prescripción social es una solución que conecta a las personas entre sí y con un trabajo significativo. Hemos analizado las 9 causas de la depresión que Harry identificó y, para la mayoría de estas desconexiones, hay una reconexión obvia: volver a conectarse con otras personas, trabajar con sentido, valores significativos, un futuro esperanzador y reconocer y superar el trauma. Las 2 últimas reconexiones se refieren a formas de combatir activamente la depresión. La primera es a través de algo llamado prescripción social. Cuando conoció al Dr. Everington, Lisa había dejado su trabajo como enfermera en un hospital de Londres. Tras quejarse de que sus compañeras de enfermería estaban maltratando a los pacientes de la sala psiquiátrica, los compañeros de trabajo de Lisa se volvieron en su contra, lo que hizo que su trabajo fuera insoportable. Habiendo crecido en un hogar donde la molestaban agresivamente, no podía soportar que la acosaran en el trabajo. Así que un día dejó de aparecer. Alrededor de esta época, Lisa comenzó a tomar Prozac, lo que la hizo subir de peso. Durante los siguientes 7 años, comenzó a sentirse muy mal consigo misma, y solo salió de casa para comprar comida chatarra. Entonces, un día, se armó de valor para seguir el consejo de su médico, y visitar una clínica del este de Londres dirigida por el Dr. Sam Everington. En lugar de recetarle más medicamentos, el Dr. Everington le dio a Lisa una receta social que consistía en trabajar con un pequeño grupo de personas desconectadas para convertir un terreno abandonado de Londres en un jardín saludable. Las cosas empezaron de forma tentativa, con personas un poco cautelosas unas con otras. Pero todos estuvieron de acuerdo en aceptar el desafío, y juntos aprendieron los conceptos básicos de la jardinería y cómo arreglar el terreno abandonado. Al hacerlo, se abrieron el uno al otro y vieron que tenían mucho en común. Lisa nunca hubiera imaginado que tenía una vida similar a la de un anciano asiático, pero él también había sido acosado en el trabajo. Fue una gran satisfacción lograr que su jardín floreciera, y recibir las gracias de la gente del vecindario. Finalmente, Lisa dejó el Prozac, bajó 62 libras y se mudó a Gales para abrir su propio centro de jardinería. Pero todo esto nunca habría ocurrido si no hubiera recibido esa receta social del Dr. Everington. Las drogas psicodélicas y la meditación pueden ayudar a las personas a disolver su ego y a encontrar una alegría compasiva. Uno de los síntomas de la depresión es lo que el psicólogo Fred Barrett llama una adicción a nosotros mismos. No podemos ver una salida porque estamos demasiado ensimismados y cegados por nuestro propio ego, o por nuestra sensación de importancia personal. Para disolver el ego y empezar a ver las cosas de otra manera, hay un tipo diferente de droga de la que muchas personas deprimidas se han beneficiado: los psicodélicos. En la Universidad Johns Hopkins, el psicólogo Bill Richards ha estado probando los efectos de la psilocibina, un psicodélico que se encuentra en muchas especies de hongos, sobre la depresión. Los resultados han sido igualmente prometedores. Después de 3 sesiones, en las que Bill guía cuidadosamente a los pacientes a través de la experiencia, el 80% consideró que la experiencia era una de las 5 más importantes de sus vidas. Los resultados muestran que la psilocibina ayudó a las personas a reconocer y superar los traumas del pasado, a conectarse con la naturaleza,
a dejar de lado su ego, y a ver más allá de sus problemas, y buscar un futuro mejor lleno de posibilidades. Suena muy bien, ¿verdad? Bueno, no está exento de inconvenientes. Un problema es que los beneficios del tratamiento deben mantenerse activamente. Cuando las personas vuelven a la vida cotidiana, pueden perder de vista las ventajas enumeradas anteriormente. Un enfoque menos riesgoso que ha demostrado ser eficaz consiste en la meditación. Según se informa, gran parte del conocimiento que las personas obtuvieron a través de las pruebas de psilocibina, otros han dicho que lo han obtenido a través de la meditación profunda. Requiere disciplina y práctica, pero la meditación puede ayudarte a cultivar la alegría compasiva, otra solución para la depresión. La alegría compasiva consiste en ser feliz por los demás, librarse de los celos y la envidia y abrirse a la alegría cultivando tus sentimientos por las personas que te rodean. Puedes lograrlo a través de sesiones regulares de meditación en las que imagines la misma alegría y compasión que sientes por tus seres queridos hacia los extraños. Luego puedes progresar hasta sentir alegría hacia las personas que no te gustan o de las que sientes envidia. Con un poco de entrenamiento y repetición, podrás experimentar una mayor sensación de alegría y paz. Cualquier eficacia de los medicamentos antidepresivos probablemente se deba al efecto placebo. A Harry le costaba creer lo que escuchaba de un investigador tras otro. Las compañías farmacéuticas han estado difundiendo una historia falsa entre un público involuntario y, tras innumerables pruebas, se ha demostrado que los medicamentos antidepresivos tienen un uso insignificante. Lo que esto nos muestra es la importancia de una historia, falsa o no, para producir un efecto placebo. El poder del efecto placebo es bien conocido en la comunidad médica. Una historia famosa es la de Henry Beecher, un médico de la Segunda Guerra Mundial que se quedó sin morfina mientras trataba un suministro interminable de soldados heridos. Decidió decir a sus pacientes que les estaba dando morfina, cuando en realidad les estaba dando un placebo de agua azucarada. Sorprendentemente, las inyecciones lograron aliviar el dolor y calmar a sus pacientes. Quizás aún más notable sea la historia de la varita de Heygard, una varilla de metal que se vendió a los pacientes como cura milagrosa en 1799. Todo lo que necesitabas hacer era agitar la varita sobre tu dolencia y creer que te habías curado. Efectivamente, los pacientes creyeron en la historia milagrosa, sus úlceras sanaron y su inflamación se calmó, al menos durante algún tiempo. Esto demuestra cuán fuerte puede ser el poder de la fe. Al observar la evidencia que rodea a los medicamentos antidepresivos, parece que los medicamentos como el Paxil y el Prozac no son muy diferentes de la varita de Heygard. A las personas deprimidas se les suele decir que tienen muy poca serotonina en el cerebro y que los medicamentos les administrarán más, lo que las mejorará. Al igual que la varita supuestamente poderosa, esto resulta en un beneficio inicial que eventualmente desaparece. Se podría pensar que, dado que el efecto placebo proporciona cierto grado de alivio, esta información errónea no es tan mala. Sin embargo, considere la larga lista de efectos secundarios, incluidos el aumento de peso y la disfunción sexual, lo que hace que esos beneficios temporales parezcan aún más cuestionables. Si no es un desequilibrio químico, ¿cuál es la causa de la depresión? Como veremos en el próximo parpadeo, hay más de una razón para sentirse triste y sin esperanza. Hay al menos 9 causas comunes de depresión, basadas en la idea de que la depresión es causada por circunstancias difíciles de la vida. Si la depresión no se basa en un desequilibrio químico, ¿cuál es la causa subyacente? A partir de su propia experiencia, y al hablar con los investigadores sobre sus extensos estudios sobre la depresión, el autor encontró 9 causas principales de la depresión. Lo que los conecta a todos es la comprensión fundamental de que la depresión se debe principalmente a circunstancias de la vida. En la década de 1970, George Brown teorizó que las causas de la depresión podrían ser dos, algo que ocurre en el cerebro, y algo que sucede en la vida de la persona. Para averiguar si tenía razón, llevó a cabo un amplio estudio que incluyó a 114 mujeres a las que se les había diagnosticado previamente depresión, y a 344 mujeres adicionales a las que nunca se les había diagnosticado un trastorno. Es importante destacar que todos los participantes procedían del
Mismo entorno económico. Si la causa de la depresión se debió únicamente a los niveles de serotonina, los resultados deberían mostrar que las experiencias de vida de los sujetos no influyen en su estado de ánimo. Sin embargo, Brown descubrió que el 68% del grupo diagnosticado con depresión había experimentado recientemente un acontecimiento preocupante en sus vidas. Descubrió que las mujeres deprimidas tenían 3 veces más probabilidades de tener lo que él llamó un factor de estrés crónico a largo plazo en sus vidas. El estudio de Brown también arrojó luz sobre las diferencias, o la falta de ellas, entre las personas diagnosticadas con depresión reactiva, el término clínico para la depresión causada por un evento, y la depresión endógena, que es la forma en que se clasifica un supuesto desequilibrio químico. Sorprendentemente, los resultados mostraron que cada grupo tuvo la misma cantidad de experiencias negativas en el pasado. En otras palabras, Brown se sorprendió al encontrar pruebas abrumadoras de que las causas principales de la depresión eran psicológicas y sociales, no biológicas. Brown publicó sus resultados en 1978 y, aunque otros estudios realizados por científicos sociales de todo el mundo respaldaron los hallazgos de Brown, gran parte de la comunidad médica se ha centrado obstinadamente en los neurotransmisores. La primera causa principal de la depresión es la desconexión con el trabajo significativo, algo que se alivia cuando los empleados se sienten empoderados. A través de sus investigaciones y numerosas entrevistas, Harry descubrió 9 causas, o desconexiones, que conducen a la depresión, así como 7 formas en que las personas pueden volver a conectarse. La primera desconexión es del trabajo significativo. Esto quizás se refleje mejor en la asombrosa estadística según la cual, entre 2011 y 2012, solo el 13% de las personas se describen a sí mismas como comprometidas con su trabajo. Uno de los estudios más exhaustivos para examinar cómo nuestro trabajo afecta a nuestra salud lo llevó a cabo el psiquiatra Michael Marmot en Londres en la década de 1970. Tras estudiar a 18.000 funcionarios públicos británicos, Marmot descubrió que no eran los jefes con grandes responsabilidades los que eran más propensos a sufrir ataques cardíacos, sino que esos jefes tenían 4 veces menos probabilidades que otros de sufrir un ataque al corazón. Para averiguar quién experimentaba más estrés y depresión, Marmot analizó a personas con el mismo nivel salarial, estatus e incluso el mismo espacio de trabajo en la oficina. Los resultados fueron claros: las personas con menos control y autoridad para tomar sus propias decisiones tenían más probabilidades de deprimirse. ¿Qué tan grave puede llegar a ser la falta de control? Años más tarde, se le pidió a Marmot que ayudara a la Oficina de Impuestos británica cuando el personal se estaba suicidando en cifras alarmantes. El problema era que el trabajo seguía acumulándose, y los empleados no podían hacer nada para detenerlo. Tampoco había correlación entre el esfuerzo y la recompensa, a nadie parecía importarle si los empleados trabajaban duro o se quedaban holgados. Según Marmot, la sensación general de impotencia se hizo tan insoportable que la gente se estaba quitando la vida. Afortunadamente, hay maneras de volver a conectar con un trabajo significativo. En Baltimore, el autor se reunió con los dueños de una tienda de bicicletas que encontraron una respuesta al problema de la impotencia: la democracia. Josh, su esposa y un pequeño grupo de amigos dejaron sus trabajos para convertirse en socios iguales en Baltimore Bike Works, un nuevo negocio inspirado en las cooperativas que habían sido populares en los Estados Unidos antes de finales del siglo XIX. Celebraban reuniones semanales en las que se votaban todas las decisiones importantes, y cualquiera podía plantear una cuestión para expresar sus preocupaciones. Todas las personas con las que habló Harry informaron que sentían menos ansiedad y depresión en Bike Works que cuando trabajaban en empleos de arriba hacia abajo. La esposa de Josh, Meredith, ya no tenía las noches de insomnio, llenas de sentimientos de pavor y nerviosismo, que habían plagado su trabajo de oficina de 9 a 5. La segunda causa de la depresión es la desconexión de otras personas. La solución es fomentar relaciones de beneficio mutuo. Los Estados Unidos y el Reino Unido se centran mucho en la individualidad, con libros que se centran en la autoayuda, y personas que comparten lemas en Facebook como "solo tú puedes ayudarte".
Pero esta mentalidad individualista tiende a ignorar la amplia gama de influencias externas que afectan nuestro estado emocional. Una de las mayores influencias es nuestra relación con otras personas, lo que nos lleva a la segunda fuente importante de depresión, la desconexión de los demás. La soledad puede desempeñar un papel importante en los sentimientos de estrés y depresión. El neurocientífico John Cacioppo mostró cómo la soledad contribuye directamente al aumento de la frecuencia cardíaca y a los niveles más altos de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. En sus estudios de la década de 1990, Cacioppo descubrió que la soledad aguda causa tanto estrés como recibir un puñetazo de un extraño. Lo que hace que la soledad sea especialmente peligrosa es que puede empeorar aún más una mala situación. Nos encerramos en nosotros mismos cuando estamos tristes, y la soledad solo aumenta la ansiedad. Para volver a conectarnos con los demás, debemos honrar nuestra naturaleza tribal inherente, y ser parte de una comunidad de beneficio mutuo que se comparte, ayuda y se protege unos a otros. Un ejemplo sorprendente de personas que se benefician de la unión ocurrió en el barrio berlinés de Coti, abreviado de Cottbusser Tor, el nombre de la estación de metro que da nombre al distrito. Comenzó en 2011, cuando se estaban aumentando los alquileres en la zona. Una anciana usuaria de silla de ruedas llamada Nurille estaba a punto de ser desalojada, por lo que publicó una nota en la que expresaba su intención de suicidarse para no perder su apartamento. Los vecinos vieron la nota y, al poco tiempo, pusieron barricadas en la carretera frente a su complejo de apartamentos y empezaron a protestar por los aumentos de alquiler. Los musulmanes, gays y punks turcos conservadores unieron sus fuerzas y llamaron a su movimiento Coti y Co. Una vez que el movimiento comenzó, los vecinos descubrieron que el control de los alquileres era solo una forma en la que podían apoyarse unos a otros. Antes de Coti y Co., un estudiante de secundaria estaba a punto de abandonar la escuela, pero después de unirse a la protesta, conoció a un vecino que lo ayudó con sus deberes y pudo controlar sus calificaciones. Entre los miembros del grupo también había un hombre turco sin hogar, Tuncay. Un día, el grupo descubrió que Tuncay había sido devuelta por la fuerza a un instituto psiquiátrico. Los miembros del grupo se unieron para rescatarlo de las instalaciones, ya que todos sabían que formar parte de Coti y Co. le había dado un propósito y lo había ayudado a mejorar. La tercera causa de la depresión es la desconexión con los valores significativos, así que no pierdas de vista lo que es importante. Una campaña publicitaria reciente en Londres incluyó pósteres de una mujer delgada y bronceada con la pregunta, ¿estás preparada para la playa? Los anuncios enfurecieron tanto a la gente que la campaña se suspendió, y empezaron a aparecer grafitis en otros anuncios que decían la publicidad es una porquería en la cabeza. Resulta que varios estudios han respaldado este sentimiento al mostrar cómo nuestra sociedad impulsada por el consumo nos ha dejado desconectados de los valores significativos y, como resultado, deprimidos. En el centro de esta desconexión hay dos tipos de valores, intrínsecos y extrínsecos. Si tocas el piano por el placer que aporta, te motiva un valor intrínseco. Si tocas el piano únicamente por dinero, entonces estás motivado por un valor extrínseco. Del mismo modo, los objetivos principales de su vida también pueden verse influenciados por ambos tipos de valores. Decenas de estudios muestran cómo los anuncios nos empujan hacia valores extrínsecos, que han demostrado ser menos gratificantes. El psicólogo Tim Kasser ha realizado múltiples estudios que muestran que cuanto más se inclinan por el consumo y los valores extrínsecos tienen las personas, más se deprimen. Mientras tanto, aquellos que se centran en objetivos intrínsecos, como ayudar a los demás o convertirse en mejores músicos por el simple placer de hacerlo, vieron un aumento significativo en su estado de ánimo. Ahora, puede que estés pensando, espera un minuto, comprar un iPhone nuevo me da alegría. Pero hazte una pregunta, ¿por qué te hace feliz? Cuando estamos obsesionados con comprar nuevos aparatos u otros bienes de consumo, normalmente es porque queremos parecer geniales o impresionantes para los demás. Esto significa que nuestra felicidad depende de factores y opiniones externas, lo cual no es una forma estable y feliz de vivir. Del mismo modo,
cuando buscamos ascensos y más dinero, por lo general lo hacemos a costa de cosas más intrínsecamente significativas, como las relaciones y pasar tiempo con los seres queridos. La clave para volver a conectar con valores significativos es ser consciente de tus motivaciones, y no dejar de preguntarte en qué gastas tu tiempo y tu dinero. Esto te ayudará a concentrarte en lo que es realmente significativo para ti. Tim Kasser se ha tomado muy en serio su propia investigación al encontrar un terreno tranquilo de 10 acres en el oeste de Illinois donde su familia pueda centrarse en la jardinería, el activismo, el trabajo voluntario y las cosas que enriquecen sus vidas. La cuarta causa de la depresión es la desconexión con el trauma infantil. Se ha hablado mucho de una epidemia de obesidad a lo largo de los años, y el debate suele centrarse en aprender mejores hábitos nutricionales y hacer más ejercicio. Sin embargo, lo que en gran medida no se menciona es el papel que la depresión y el trauma pueden desempeñar tanto en el aumento de peso como en la depresión. En la década de 1980, el Dr. Vincent Felitti llevó a cabo un notable estudio sobre la obesidad que mostró cómo la desconexión de nuestros traumas del pasado podía llevar a la depresión. Curiosamente, el Dr. Felitti no se propuso establecer esta conexión. En cambio, su estudio consistió en ver si una dieta de ayuno extremo podría ayudar a un grupo de personas obesas a perder peso de forma rápida y segura. Al principio, los resultados fueron impresionantes. Una mujer llamada Susan pasó de 408 libras a 132 libras. Pero la doctora Felitti se sorprendió cuando Susan y otras personas recuperaron rápidamente el peso. Sintiendo que estaba pasando algo más, la doctora Felitti comenzó a hablar con los participantes sobre sus vidas. Se sorprendió al descubrir que el 55% de ellas habían tenido casos de abuso sexual en el pasado, y que fue inmediatamente después de estos eventos cuando empezaron a aumentar de peso. Susan empezó a subir de peso después de que su abuelo la violara cuando tenía 11 años. Pero, ¿por qué subir de peso? Como dijeron algunos participantes, se pasa por alto el sobrepeso. Es decir, ser más grandes las hacía sentir protegidas de la atención masculina no deseada. Después de que el Dr. Felitti ampliara su investigación para incluir a 17.000 personas en el área de San Diego, las pruebas también mostraron que cuanto más traumática fuera la infancia, más probabilidades había de que se deprimiera. Según el estudio, el abuso emocional es el factor más influyente, incluso más que el abuso sexual. Estos resultados sorprendieron tanto a las revistas médicas como a las agencias de salud pública, ya que fueron otro ataque contra la creencia generalizada de que la depresión era una disfunción del cerebro. El estudio demostró que la pregunta correcta no es ¿qué pasa?, sino más bien ¿qué pasó? Al reconocer y hablar sobre los traumas del pasado, las personas pueden volver a conectarse con los acontecimientos preocupantes de sus vidas y empezar a superarlos. El autor tiene su propio pasado traumático, fue maltratado y estrangulado con un cable eléctrico cuando era niño. Una vez que comenzó a reconocerlo, pudo dejar de sentir que merecía las cosas malas que le habían sucedido, y que él tenía la culpa de ellas. La quinta causa de la depresión es la desconexión con el estatus y el respeto, y la sexta es la desconexión de la naturaleza. La gente no estudia los babuinos y los bonobos solo porque es divertido observarlos. Estos animales son en gran medida nuestros primos primates, y tienen mucho que enseñarnos sobre la naturaleza humana. En primer lugar, está la cuestión de cuán importantes son el estatus y el respeto para nuestro bienestar, y cómo la desconexión de estos factores puede llevar a la depresión. Los babuinos viven en una jerarquía estricta, el macho alfa puede comer de quien quiera, el número 2 puede tomar comida del número 3, y así sucesivamente hasta llegar al pobre hombre que está en el fondo. Al analizar los niveles de cortisol de los babuinos, el investigador Robert Sapolsky descubrió que los que estaban en el peldaño inferior tenían niveles extremadamente altos de estrés. También descubrió que el macho alfa tenía grandes niveles de estrés cuando era desafiado por otro macho. Para los humanos, hay varias formas en las que se nos puede hacer sentir inferiores, como exponernos a anuncios que sugieren que no somos nada sin dinero para gastar y sin un cuerpo perfecto.
Los estudios también muestran que los lugares con mayores brechas de riqueza, como los Estados Unidos, tienen niveles más altos de depresión que los lugares donde los salarios están más cerca de la igualdad, como en Noruega. Como sociedad, depende de nosotros crear entornos estresantes y deprimentes con jerarquías estrictas, o en los que el estatus y el respeto se apliquen de manera más uniforme. Otra causa de depresión que se puede observar en los primates es la desconexión con la naturaleza. Desde sus 20 años, Isabel Benke ha estudiado la naturaleza de la naturaleza humana, y ha sido testigo de cómo los bonobos en estado salvaje afrontan el estrés. Cuando dejan de acicalarse y se sientan separados de los demás, está claro que están deprimidos. Pero cuando se las apartan de la naturaleza, las cosas empeoran mucho, se rascan hasta sangrar, aúllan y se balancean de un lado a otro. La naturaleza también es importante para nosotros. Los estudios demuestran que las personas que viven en barrios más verdes experimentan menos estrés y desesperación, mientras que la inmersión en la naturaleza reduce los pensamientos obsesivos y aumenta la concentración. La séptima causa de la depresión es la desconexión de un futuro esperanzador y seguro. Si ha pasado por un período de depresión, es muy probable que haya sentido que no iba a terminar. Este es uno de los rasgos que hacen que la depresión sea tan poderosa, no puedes ver más allá de ella. Esta incapacidad para ver el futuro va de la mano con una desconexión de los sentimientos de esperanza y seguridad. Una de las principales razones por las que nos sentimos desesperanzados con respecto al futuro es la desconexión de nuestra sensación de control sobre nuestro propio destino. En Canadá, ha habido una epidemia de suicidios en las comunidades nativas americanas. Cuando el psicólogo Michael Chandler investigó esto, descubrió que los suicidios se estaban produciendo entre los residentes de reservas controladas por el gobierno, comunidades en las que el gobierno controla las escuelas, hace cumplir las leyes y no otorga ningún control a los residentes. Chandler también vio que algunas reservas habían conseguido recuperar sus tierras. En estas comunidades, los nativos americanos controlaban las elecciones, la policía y los servicios de salud e incluso podían revivir sus idiomas nativos enseñándolos en las escuelas. Chandler reconoció que la gente tenía el control de su destino. Allí no se produjeron epidemias de suicidio. La desconexión de la sensación de seguridad es otro factor poderoso que influye en nuestro bienestar. He aquí otro ejemplo de Canadá. En 1973, en la ciudad de Dauphin, en Manitoba, se llevó a cabo un experimento que proporcionó a las personas un salario mínimo automático igual a $19,000 al año en dinero actual. Fue cancelado en 1979 por un nuevo gobierno conservador que no estaba satisfecho con el concepto, aunque aún existen 1.800 cajas de datos sobre este experimento. Los datos muestran que, en solo 3 años, hubo una disminución del 9% en el número de personas que buscaron ayuda médica por trastornos del estado de ánimo. Las personas que vivían allí en ese momento recuerdan cómo el dinero servía como póliza de seguro para un pueblo agrícola cuyo destino dependía principalmente de los cultivos de canola. Una vez que llegaron los salarios automáticos, los habitantes se preocuparon menos por el futuro de sus hijos, y pudieron utilizar el dinero para acceder a la educación que de otro modo no habrían podido pagar. En otras palabras, el salario mínimo automático ayudó a las personas a reconectarse con su visión del futuro y con un trabajo significativo.